Bien, otra pista que nos viene bien conocer para poder dibujar la gráfica son los máximos y mínimos. Hemos visto hasta ahora que era crecimiento y decrecimiento, y siempre hablábamos de crecimiento y decrecimiento dentro de un intervalo. Entonces, en ese mismo aspecto nos vamos a referir ahora. Decimos que una función ha alcanzado un máximo relativo en un punto AB en un intervalo cuando la función a la izquierda del punto crece y a la derecha del punto decrece, siempre dentro del intervalo. Dicho de otra forma, que es el punto donde la función se hace más grande dentro del intervalo. Sí, en este intervalo, de aquí hasta aquí, el punto más grande es este, a ese se llama máximo relativo. Dicho de forma matemática, f tiene un máximo relativo en el punto A perteneciente al intervalo AB, si para todo X perteneciente a la B se cumple que f de X es menor que f de A. Es decir, aquí todas las Y son más pequeñas que esta Y. Esta Y sería con esta X, que le corresponde aquí abajo, sería el máximo. Y f de X y f de X en todo este intervalo, es decir, desde aquí hasta aquí, este punto es el más grande. Bien, decimos que f tiene un mínimo relativo en un punto A en un intervalo dado cuando la función a la izquierda decrece y a la derecha del punto crece, siempre dentro del intervalo. Dicho de otra forma, que es el punto donde la función se hace más pequeño dentro del intervalo. Es decir, en este intervalo, nos fijamos aquí en la gráfica, a la izquierda decrece y a la derecha crece. Sería el punto más pequeño, la Y más pequeño dentro de este intervalo, es decir, desde este punto de aquí hasta aquí, hasta este intervalo, hasta este punto aquí, o ya hasta el infinito, porque la función se prolonga siempre creciendo, este punto sería más pequeño y este se llama mínimo relativo. Mínimo relativo, en el ejemplo que tenemos aquí al lado veremos por qué le llamamos mínimo relativo. Bien, dicho de forma matemática, f tiene un máximo relativo en ese punto si para todo elemento del intervalo AB la función, si cogemos dos puntos, es el punto más pequeño, es decir, f de x es más pequeño que f de a dentro de ese intervalo. Se dice que si lo es para todo el dominio, es decir, si esto se cumple para todo el dominio, tenemos un mínimo absoluto. Si en vez de considerarse en un intervalo, lo consideramos, en vez de un intervalo, lo consideramos en todo el dominio, este sería un mínimo absoluto. No se cumple, porque de aquí llega desde el infinito y cualquier punto de aquí abajo es más pequeño que este, con lo cual no será un mínimo absoluto, ni el punto que aparece aquí arriba sería el máximo absoluto, porque cualquier punto que continúa por aquí arriba es más grande que este. Entonces estos son máximo relativo y mínimo relativo. Bien, vamos a verlo en este ejemplo que tenemos aquí al lado. Mirad, aquí en GeoGebra tenemos que cuando le damos a los extremos relativos, nos aparece directamente ya, le damos, le señalamos la función y ya nos aparece estos puntos que serían los puntos relativos. Si marcamos una perpendicular al eje X que pase por este punto, pues nos damos cuenta de qué coordenada tiene. Si marcamos una recta perpendicular de este punto a este punto y ahora hallamos la intersección entre este y este, pues sabemos ya la coordenada. Bueno, de todas las formas las coordenadas salen si le damos a la vista algebraica, todos estos puntos son los puntos los puntos, la verdad que no sé, quiero desplazar ahora,
todos estos puntos son los puntos relativos. Vemos que aquí tenemos, si consideramos el intervalo menos 4 y pico hasta el intervalo este de menos 0,5, aquí tenemos un máximo relativo. Y si vamos considerando intervalos, consideramos mínimo, máximo, perdona, este sería un mínimo relativo. Entre este punto y este punto tenemos un punto máximo entre estos dos puntos, ¿vale? Dependiendo del intervalo tendremos máximo relativo, mínimo relativo, máximo relativo, mínimo relativo, máximo relativo, considerando intervalos aquí en medio, ¿de acuerdo? Considerando intervalos tenemos máximo relativo y mínimo relativo de cada uno de los intervalos. Bien, vamos a ver ahora lo que es la concavidad y convexidad. Aquí no hay cálculo ninguno, no podemos definirlo analíticamente porque todavía nos faltan herramientas que aprender. Ya cuando vayáis a otro curso más adelante, pues lo veréis. Decimos que una función es cóncava en un intervalo si al trazar una cuerda entre dos puntos de la gráfica, la función queda por encima. Si os dais cuenta, aquí queda por encima. Trazamos aquí, de aquí a aquí, y la función queda por encima, y esto le llamamos cóncavo. Decimos que una función es convexa en un intervalo si al trazar una cuerda entre dos puntos del intervalo, la función queda por debajo. Pues si yo trazo aquí una cuerda, desde aquí hasta aquí, veo que la función queda por debajo. Entonces esto le llamamos convexo. En el punto donde pasa de cóncavo a convexo se llama punto de inflexión. Bueno, si veis la bibliografía, veis distintos libros, veréis que en unos sitios le llaman cóncavo y en otros le llaman convexo. A lo mismo que yo le he llamado aquí cóncavo, allí le llaman convexo y en el convexo cóncavo. De todas las formas, el más difundido es este. Es este que estáis viendo. Es un convenio. En otros le llaman cóncavo positivo o cóncavo negativo. Si está hacia abajo o si está hacia arriba. Este es el más difundido. Pero que sepáis que existen las tres. Y cuando habléis de uno o de otro, pues sed coherente, decir por qué lo hacéis y ya está. Bien, si nos vamos al ejemplo que hemos visto antes, en nuestro GeoGebra, veremos que según lo que hemos visto, si hemos dicho que el cóncavo es el que está por encima, al trazar una línea, si yo trazo una recta entre este punto, una cuerda entre este punto y este punto, veo que la función queda por encima. Lo que tendremos aquí es lo que hemos visto, cóncavo. Si trazo aquí en esta línea, la línea nos damos cuenta, bueno, vamos a trazar un segmento para que se quede más bonito, entre este punto y este punto, nos damos cuenta que la gráfica queda por debajo, entonces diremos que será convexo. ¿De acuerdo? Y con esto está todo lo que queremos explicar.